pero un verdadero amigo, y eso es maravilloso, la amistad, ¿no, Salvador? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, porque en internet todas son las mismas horas. Claro que sí, Jerry, me da muchísimo gusto estar aquí contigo en tu programa y pues encantado de colaborar contigo en este tema que pues me apasiona, ¿no? Sí, fíjate que qué importancia es el ahorro para el retiro. Yo creo que todos tenemos ese gran problema, ¿no? Ya cuando estamos más adultos queremos conservar nuestros ahorros en buen recaudo, ¿no? Y es complicado porque, por ejemplo, ahora con la inflación que puede haber y con los pocos intereses, se vuelve muy problemático, ¿no? Sí, desgraciadamente la gente empieza a preocuparse por este tema cuando ya pues no tiene el tiempo a su favor, ¿no? Para poder ahorrar lo suficiente. O sea, la gente empieza a preocuparse ya cuando tiene más de 50 años de edad y cuando tendría que ahorrar muchísimo para poder tener una pensión que le permita complementar la que reciba del Seguro Social o de cualquier empresa donde haya trabajado. Lo ideal es que empecemos a ahorrar para el retiro desde que somos jóvenes, pero pues obviamente los jóvenes en todo el mundo y en particular en México pues tienen otros intereses, otras prioridades. Y lo que dices es muy importante. Si queremos ahorrar, pues tenemos que tener un poquito de agresividad, o sea, no podemos ser muy conservadores porque si no nos come la inflación. O sea, ahorita las tasas están tan bajas que si queremos invertir todo muy conservadoramente en renta fija, pues vamos a tener tasas de rendimiento de un 3%, 3,5% nominal, que obviamente en términos reales pues son tasas negativas, porque la inflación, si la inflación es del 4,5% y la tasa de interés que tenemos es del 3%, pues el rendimiento en realidad es negativo, ¿no? Entonces tenemos que ser un poquito agresivos e invertir parte de nuestro ahorro en renta variable, porque sabemos que aunque un año nos puede ir mal en la bolsa, a la larga pues vamos a tener mucho mejores rendimientos que si estamos invertidos muy conservadoramente. Sí, pero el problema, por ejemplo, cuando estás en renta variable, bueno, es un riesgo, ¿no? Entonces ahí podía invertirse el problema, ¿no? Porque vamos a poner que en una pirámide tengas el 20% de tus ahorros en inversión de renta variable, y ahí puede ser también un riesgo, ¿no? O ahí, ¿tú cómo la verías? Es un riesgo para las personas que no tienen el tiempo suficiente para ahorrar para su retiro. O sea, si estamos hablando de personas que ya tienen cerca de los 60 o 65 años de edad y quieren invertir un año en renta variable, pues obviamente, y ese año le fue mal a la bolsa, que fue lo que pasó el año pasado en México, pues te acuerdas de los escándalos en los periódicos de lo de las Afores, porque pues tuvieron malos rendimientos, porque la bolsa tuvo malos rendimientos. Pero si estamos hablando de un ahorro a largo plazo, que es el que recomendamos para los jóvenes, ahí sí puede ser que un año pues les vaya mal, pero a la larga pues van a tener mucho mejores rendimientos que si estuvieran invertidos en renta fija. Bueno, pero tu especialidad es crear fondos de ahorro, o cuál es porque tú tienes un despacho y este despacho se dedica a cosas muy específicas sobre el ahorro. ¿Nos puedes platicar más o menos para ir más o menos entrando al tema? Sí, claro. Mira, nosotros nos hemos dedicado a todo lo que son planes de pensiones, principalmente lo que es digamos el segundo pilar, que son los planes de pensiones complementarios al Seguro Social que establecen las empresas para sus colaboradores. El despacho se llama Bufete Matemático Actuarial y tenemos pues ya 44 años haciendo esto. Sin embargo, ahora con la reforma fiscal, en donde ya las aportaciones a estos fondos de pensiones ya no son deducibles al 100%, sino nada más a la mitad, bueno, al 53%, entonces ya algunas empresas ya no tienen la motivación que tenían antes. Entonces algunas empresas dicen, bueno, yo ya no me interesa establecer un plan, pero si mis empleados quieren
a ahorrar para su retiro, pues que contraten planes personales de retiro, y entonces nosotros lo que les ofrecemos es darles pláticas a sus colaboradores sobre la importancia del ahorro para el retiro, en donde lo que principalmente hacemos es tratar de crear conciencia en la gente, en particular en los jóvenes, de la importancia de que empiecen a ahorrar desde que son jóvenes para su retiro, porque si se esperan a que ya sean a tener más de 50 años de edad, como te decía hace rato, pues ya les va a salir mucho más caro y ya no tienen las posibilidades de inversión y sobre todo el tiempo, que esto es como, el interés compuesto es como una bola de nieve. Con que empieces joven, con aportaciones del 5% de tu sueldo, entre el 5 y el 10, pues esto como una bola de nieve va a llegar a tener el dinero suficiente para que puedas tener una renta que te permita pues mantener más o menos tu mismo nivel de vida, que es la idea de esto. Pero si vas ahorrando desde joven el 5 o 10% de tu sueldo, después con la inflación y con los intereses bajos, todavía te rinde, o sea, más o menos, explícale a la gente, sí, más o menos, es que precisamente, más o menos en números, cómo funcionaría esto, ¿no? Precisamente por aquello que comentas de los intereses bajos, es por lo que nosotros no recomendaríamos que un joven invierta su dinero pues en renta fija, o sea, muy conservadoramente, porque entonces pues se lo va a comer la inflación. Si estamos hablando de que la inflación en México en los últimos años es de un 4%, 4,5%, y si inviertes en renta fija vas a tener un rendimiento del 3%, pues obviamente al invertir estás perdiendo dinero, estás perdiendo poder adquisitivo de tu dinero. Entonces aquí lo que conviene es que una buena parte de tu inversión, como es a largo plazo, pues la tengas en renta variable para que la inflación pues no te coma, ¿no? Fíjate que, no sé si sepas, este programa se llama Cómo vivir la ética, y es una forma de vida, pero en esa forma de vida uno tiene que estar de acuerdo a las circunstancias, y el ahorro es una forma de vida, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando era joven era un ahorrador compulsivo, y realmente pues eso fue lo que pues me hizo crecer. Pero la gente no tiene esa cultura, ¿no? O sea, es muy complicado, porque ya cuando te pasa el tiempo, entonces es cuando reaccionas y dices, él hubiera ahorrado, ¿no? Sí, caray. Sí, ese es un problema generalizado, digo, en el mundo, pero en particular en México. La verdad es que gastamos pues más de lo que tenemos, y la mayoría de la gente pues no ahorramos. Entonces lo que buscamos precisamente con estas pláticas que damos es concientizar a la gente de esta necesidad de que antes de gastarse lo que sea, ahorren una parte de su ingreso, porque ahorita que hablas de ética, pues yo creo que en el plano, por ejemplo, de una empresa, el poder establecer un plan de pensiones para tus empleados, pues yo creo que es parte de la responsabilidad social de cualquier empresa. O sea, preocuparse por sus empleados no nada más mientras son sus empleados, sino qué pasa cuando se mueren, cuando se invalidan, cuando llegan a una edad de retiro, o sea, que también tengan los recursos suficientes para poder seguir manteniendo un ingreso ellos y sus familias. Entonces nosotros lo que hacemos y lo que hemos hecho durante estos 44 años es diseñar planes de pensiones tanto por muerte, por invalidez como por jubilación, complementarios al seguro social, y pues creo que eso es parte fundamental de la ética de un empresario pues que quiera ser, digamos, socialmente responsable, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si después de un corte regresamos con el tema? ¿Te parece bien? Claro que sí, Jerry, muchas gracias. Para el retiro, que es algo muy importante. Pero bueno, antes de seguir con el tema, Chava, porque yo te digo Chava, Salvador, dinos quién eres, cómo eres, o sea, qué has estudiado, o sea, y por qué te has dedicado
a esta situación de tan interesante que es, o sea, orientar a la gente sobre su ahorro para cuando seamos grandes. Yo ya soy grande y lo veo como un tema demasiado vital, ¿no? Sí, muchas gracias, Jerry. Pues mira, yo estudié actuaría en la Universidad de Anáhuac, 84-88. La actuaría, mucha gente no sabe lo que es. Yo la definiría como la aplicación de las matemáticas a resolver problemas sociales. Y a mí como que siempre se me hizo muy interesante el hecho de que cómo poder aplicar las matemáticas pues para ayudar a la gente. Entonces, directa o indirectamente, pues creo que en nuestro despacho, por ejemplo, a través de estos 44 años que tenemos, hemos jubilado, pues yo te puedo decir que más de la mitad de los jubilados de empresas que tienen planes de pensiones se han jubilado de empresas con las que nosotros hemos trabajado. Entonces eso la verdad es un orgullo, porque pues todas estas personas, si contaran nada más con la pensión del Seguro Social, pues la mayoría no podrían tener un ingreso digno, digamos, suficiente para poder mantener un nivel de vida. Y gracias a los planes de pensiones que han establecido pues muchas empresas en México, estas personas pues tienen ese ingreso adicional que les permite llegar a mantener pues el dinero que tenían cuando eran activos. Algo que es muy importante y que la mayoría de la gente desconoce es que la ley del IMSS cambia con el presidente Zedillo en 1997, en julio. Entonces todos los jóvenes que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97 ya no van a poder escoger la ley anterior del IMSS. Entonces, cuando todos los que nos jubilaremos todavía de acuerdo a la ley anterior, en promedio, pues vamos a tener una pensión del 70% de nuestro último sueldo, es lo que se llama el nivel de reemplazo, ¿no? Los jóvenes ya no van a poder escoger la ley anterior, y entonces lo que hayan ahorrado en algún Afore o en varias Afores, pues les va a permitir comprarse una renta vitalicia, cuando mucho del 30% de su último ingreso. Entonces esto quiere decir que van a tener menos de la mitad de la pensión que vamos a tener los que sí podemos escoger la ley anterior. Entonces esto es una afectación muy muy grave que van a tener los jóvenes en México, y por lo cual pues sí es un tema que vemos como algo muy importante, el hecho de dar a conocer esto a la gente, que desgraciadamente, como te decía, muy poca gente pues tiene idea de estos conceptos. Pero por ejemplo, dices que las personas en retiro ahora van a ser más afectadas los jóvenes, ¿no? Pero de todas maneras, el 70% del 100 te falta un 30%, o sea, sí disminuyes tu capacidad financiera, ¿no? De todas maneras, ¿no? Bueno, acabas de tocar un tema importantísimo. Nosotros lo que hemos visto es que en los países pues más avanzados en esta materia no cuentan nada más con 2 pilares, sino tienen 3 pilares para que alguien pueda mantenerse durante su vejez o en caso de muerte o invalidez. Y estos 3 pilares, el primero es la seguridad social, el segundo son los planes corporativos, y el tercero, que es muy importante y por eso lo estamos también promoviendo en México, es el ahorro individual. Entonces, como bien dices, el seguro social, si a través de las Afores nos va a permitir tener una pensión quizá del 30% de nuestro ingreso, y con un plan corporativo podemos llegar a tener otro 15%, pues vamos a llegar ni siquiera al 50%, vamos a llegar al 45% de nuestro sueldo. Entonces es importantísimo que los jóvenes tengan ese tercer pilar, que son planes personales de retiro, que les permitan tener una pensión, pues por lo menos para llegar a ese 70% de su sueldo bruto, que puede ser el 100% del neto. Ahí la cuestión de los impuestos, ahí digamos que juega. Sería prácticamente imposible poder llegar en algunos casos, sobre todo en sueldos altos, pues al 100% de nuestro sueldo. Entonces quizá lo que debemos pretender es llegar
a un 70% de nuestro sueldo bruto, pues que puede ser el 100 del neto, por lo menos acercarnos a esos niveles. Pero sí, definitivamente, a través del primer pilar y del segundo, en muchos casos pues no va a ser suficiente, y por eso es muy necesario este tercer pilar, que es el ahorro voluntario. Pero fíjate, o sea, una persona que está trabajando tiene unos gastos ya fijos, y si se retira, pues en lugar de tener un beneficio va a tener una especie de perjuicio, ¿no? Bueno, normalmente la gente cuando se jubila, estamos hablando de ya los 60 o 65 años de edad, normalmente ya los hijos pues ya son mayores de edad, en la mayoría de los casos ya trabajan, y si no pues ya están en posibilidades de trabajar. Entonces ya los gastos, digamos, de colegiaturas, etcétera, ya no son tan grandes. Claro que hay otros gastos que quizá antes no tenían y ahora van a empezar a tener, y sobre todo en el futuro, que son los gastos médicos, ¿no? Entonces también por este lado es importantísimo tener este ahorro, porque esos gastos médicos pues son crecientes, ¿no? Y la inflación en estos aspectos siempre es mayor que la inflación normal, o sea, que la inflación oficial. Pero fíjate, acabas de tocar un tema así bastante escabroso, que es la medicina. La medicina de primer nivel es exactamente para los primeros niveles de ingreso, o sea, para la gente que tiene pudiente o que tiene ingresos altos. Pero ¿qué le puede suceder a una persona que tiene un salario, pues, o sea, en una corporación, pues de mediano para hacia abajo, o sea, de ingresos? ¿Qué puede suceder por ejemplo, en la parte de seguridad social, la de la medicina, ¿no? Que por desgracia el seguro social o el ISSSTE no tienen, o sea, ya no tienen la fama, o no tienen la capacidad para atender correctamente a sus pacientes. O sea, entonces la gente necesita medicina privada, y esa es muy cara, ¿no? Sí, desgraciadamente la medicina privada pues es carísima en todo el mundo. Entonces, por esto que acabas de apuntar, Gerardo, es importantísimo tener, además de los planes de pensiones de los que hemos estado hablando, es importantísimo pues contratar seguros de vida, seguros que cubran invalidez, y sobre todo en este tema que tocas, seguros de gastos médicos, pues también para los empleados. Obviamente siempre va a haber los empleados que tengan salarios más bajos, que van a querer, digamos, para ahorrarse el deducible o el coaseguro, pues no les va a importar, digamos, hacer colas, pero van a querer atenderse en el seguro social. Pero para las personas de ingresos un poco mayores, que quieran evitarse estas colas o digamos, probable mal servicio de las instituciones de seguridad social, pues obviamente ellos no les va a importar pagar un deducible o un coaseguro, pero para poder atenderse en hospitales, en el hospital que ellos quieran. Entonces, y es importante entonces el contar con estos seguros de gastos médicos, que obviamente entre mayor es la edad de las personas, pues son más caros, ¿no? Pero fíjate, bueno, como es un tema importante, ¿qué te parece si después de otro corte y regresamos con el tema? Claro que sí, Jerry. Estás hablando de un tema que realmente me preocupó. O sea, para poderte retirar y más o menos tener una vida más o menos acorde a tu estándar que has tenido a través de tu vida, necesitas hacer 4 pasos importantes. Uno es el ahorro del seguro social, otro es el ahorro personal, corporativo, y el otro es el ahorro personal, y aparte un seguro de vida. No son demasiadas cosas como para gente que no está acostumbrada a ahorrar. De repente, para poder terminar sus días en una forma aceptable,
tienen este enorme problema de tener 4 grandes factores para poder retirarse dignamente? Sí, bueno, de hecho, las aportaciones a lo que es el primer pilar, pues esas ya no te las quitas. O sea, la empresa aporta el poco más del 5% del sueldo de cada uno de sus trabajadores, el trabajador aporta el 1.125, o sea, los trabajadores aportamos muy poco para nuestro retiro, y por lo mismo tenemos pues necesidad de aportar a través de estos segundo y tercer pilares. El segundo pilar normalmente son planes que las empresas, sobre todo las empresas más éticas, digamos, pues establecen para sus empleados, ¿no? Generalmente estos planes son pagados por las empresas porque lo que cubren generalmente es en principio la indemnización legal, y ni modo que yo como empleado aporte para mi propia liquidación. Normalmente estos planes, te estoy hablando del segundo pilar, pues los pagan, o el costo pues lo absorbe la propia empresa. Pero el tercer pilar pues sí es algo que yo como persona pues tengo que preocuparme para tener un retiro, como tú decías, para poder, si quiero mantener el mismo nivel de vida que yo tenía con mi salario. Ahora, este cuarto costo que mencionas, pues sí, efectivamente, si yo lo tuviera que pagar con mi dinero, pues es muy caro tener un seguro de gastos médicos. Aquí por el volumen hace que se abatan mucho los costos. Entonces, aparte del tema ético que te comentaba, simplemente por el hecho de que las primas de un seguro de grupo, ya sea de vida o de gastos médicos, son mucho más bajas que las de un seguro individual, pues sí es realmente importante que los empresarios, que los patrones, sobre todo hablando de ética, pues que establezcamos para nuestros colaboradores esos seguros de vida y de gastos médicos, que si ellos por su cuenta van a comprarlos, pues les va a salir muchísimo más caros, y pues prácticamente va a ser imposible para la mayoría de ellos afrontar esos costos, ¿no? Sí, pero son muchas obligaciones sobre todo para una cultura que no está cercana al ahorro, ¿no? Sí, desgraciadamente pues estamos un poco atrasados. Por ejemplo, si nos comparamos con Chile en 1980 es cuando cuando cambió, digamos, su sistema de seguridad social, y allá entran las AFPs, que son el equivalente de las AFORES mexicanas. Pero en Chile, por ejemplo, yo creo que lo manejaron mejor, porque ahí lo que se dio fue un aumento de sueldos a todo el mundo, y ahí el que aporta al ramo de invalidez, vejez y muerte principalmente o más bien es nada más el empleado. El empleado aporta el 10% de su sueldo en Chile para su vejez en lo que es seguridad social. En México, como te acabo de decir, el empleado aporta nada más el 1.125% de su sueldo, el patrón pone un poco más del 5% y el gobierno pone otro poquito. En total la aportación es de un 6,5%, que además no es suficiente para tener ese retiro digno. Entonces, por ejemplo, en Chile es un poco más del 10%, en Colombia es como el 12%, en promedio en América Latina pues es alrededor de un 10% la aportación al ramo de invalidez, vejez y muerte, y en México es muy bajo. En México, desgraciadamente, pues como que todo lo manejamos a corto plazo, no pensamos a largo plazo, y desgraciadamente con la reforma fiscal que acabamos de sufrir, perdón la expresión, pero pues es de lo mismo. O sea, como que se piensa en recaudar más en el corto plazo, sin ver que a largo plazo pues estamos afectando el ahorro de muchísimos mexicanos, ¿no? Pero fíjate, tú estás diciendo el 10% en Chile, en México el 1%, y además las empresas que generalmente no tienden mucho a favor de sus trabajadores, pues aportan un 5%, pero a mí se me hace en todas las formas muy problemático. Pero ¿qué experiencia tienes tú sobre el éxito de esos planes de ahorro en México? O sea, o realmente la gente empieza a tener problemas después de su retiro, llega a tener muchos problemas económicos, o ¿cuál es la tendencia en México? Bueno, la tendencia, yo creo que tanto de las empresas como de la gente, cada vez yo creo que somos más conscientes
de esta problemática del hecho de que no vamos a poder mantener un nivel de vida cuando nos jubilemos, como que es algo que cada vez se oye más, se lee más en los periódicos, se oye más en las noticias. Entonces creo que poco a poco las empresas y la gente va teniendo más conciencia de esto, y aunque ya la ventaja fiscal pues no sea la que existía, digamos, para las empresas al 100%, todavía hay ventajas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que los rendimientos de la inversión en un fondo de pensiones siguen siendo exentos de impuestos, o las ventajas, por ejemplo, para el propio trabajador, que siguen siendo muy buenas. O sea, cuando un empleado se jubila, va a tener una pensión exenta de impuestos de hasta 15 salarios mínimos, que son poco más de 30,000 pesos. Entonces, solo va a pagar impuestos sobre la diferencia si es que recibe una pensión mayor. Entonces, es una ventaja muy interesante para una persona, porque si, por ejemplo, yo tengo que liquidar a alguien, vamos a poner que por la antigüedad y por el sueldo de una persona, el equivalente de su indemnización legal son, vamos a poner que sean 2 millones de pesos. Si yo le pago 2 millones de pesos por concepto de indemnización legal, pues de ahí él va a tener exento de impuestos nada más 90 días de salario mínimo por los años que trabajó, que vamos a poner que sean 100,000 pesos, y sobre el resto va a tener que pagar impuestos a la tasa que le corresponda, que puede ser el 30%. Entonces quiere decir que sobre 1.900.000 va a pagar el 30%, y entonces por lo menos 600,000 o más de 600,000 pesos se lo van a retener de impuestos. Entonces, aunque a la empresa le cueste 2 millones de pesos, el empleado en realidad va a recibir quizá 1.300.000 pesos o un poquito más, y la diferencia lo va a tener que pagar de impuestos. En cambio, si se estableciera un plan de pensiones en esa empresa, el empleado puede recibir los 2 millones de pesos libres de impuestos, porque o pueden ser el valor presente de una pensión que es libre de impuestos, de una pensión de 20 y tantos mil pesos al mes. Entonces hay ventajas todavía interesantes aún con la reforma fiscal, que vale la pena pues seguir aprovechando. Y también en cuanto a los temas de seguros de vida, o que cubren muerte e invalidez, o de gastos médicos, pues las primas de estos seguros siguen siendo deducibles de impuestos para los empresarios que las paguen, ¿no?, que establezcan este tipo de planes. Entonces, pues sí sigue habiendo alguna motivación, y yo confío en que, espero que en este sexenio, y si no en el próximo, se reviertan este tope de la deducibilidad que se bajó de impuestos, y sobre todo también el límite que metieron actualmente de 4 salarios mínimos para todo lo que son gastos deducibles. Espero que también la parte del costo de los planes personales de retiro lo saquen, digamos, de este tope que son como 97,000 pesos anuales, y que es muy poco, y simplemente desmotiva a la gente también a ahorrar a largo plazo, ¿no? Bueno, mi querido Salvador Milanés, no te importa, vamos a un corte. No, adelante, Jerry. Fondos de ahorro y la necesidad del ahorro para todas las personas. Sí, a mí me causa mucha impresión que realmente vas perdiendo poder adquisitivo hasta con un plan de ahorro, y es peligroso porque tienes gastos cuando eres grande, y muchas veces te puede venir algo imprevisto, y se vuelve esto problemático, ¿no? Pero bueno, de todas maneras son muy interesantes. Pero fíjate que yo quiero entrar a un tema que realmente me llamó mucho la atención, que tú dijiste que habías estudiado esto para resolver los problemas sociales. Y fíjate que la ética se confunde, parece como una obligación o como un deber, por ejemplo, de los empresarios, de dar una pensión a sus trabajadores o ayudarlos a la ética en realidad no se trata de eso, sino se trata exactamente de lo que tú propones, que es buscar la solución de los problemas sociales. Y yo creo que un fondo de ahorro y una cultura de ahorro es
enfrentar realmente a un problema social, que eso sería verdaderamente la ética, ¿no? O sea, me interesó mucho que tú hayas tenido este acercamiento a la sociedad por medio de tu profesión y que sea para ti un pilar. ¿Nos puedes platicar más ampliamente de lo que significa para ti resolver un problema social por medio del ahorro? Sí, claro que sí, Gerardo. Pues sí, desgraciadamente por ejemplo, hay un concepto que está obviamente fuera de nuestro control, que es la esperanza de vida, que platicamos hace rato. Aunque la esperanza de vida del mexicano sea de 76 años, desgraciadamente la gente cree que esa es la esperanza, es algo que no se mueve. Entonces hay gente que dice, bueno, yo tengo 65 años de edad, si la esperanza de vida del mexicano son 76, pues me quedan 11, ¿no? Y simplemente hacen la resta. Y a mí me quedan 4, ¿eh? Y fíjate, y desgraciadamente es un concepto totalmente erróneo. O sea, 76 años son la esperanza de vida del mexicano que está naciendo hoy, pero la esperanza de vida es algo que aumenta con la edad. Por ejemplo, la esperanza de vida de alguien de 65 años de edad no son 11, son el doble para los hombres, son casi 22 años para los hombres y poco más de 24 años más para las mujeres. Por ejemplo, ¿cuál sería la esperanza de vida de una persona de 80 años de edad? Pues ni modo que fuera negativa, ¿no? De -4. O sea, obviamente la esperanza de vida es algo que va aumentando con la edad, y esto es algo que, pues quizá cuando estudiamos la carrera de actuaría, pues estudiamos esta materia y entonces lo entendemos muy bien y se nos hace muy lógico, pero la mayoría de la gente lo desconoce. Entonces, por ejemplo, en estas pláticas que te comento, que tienen que ver con darle a conocer a las personas, pues algo que dentro de una formación financiera especializada en este caso en el ahorro para su retiro, pues tiene que ver con la ética, porque o sea, si es un tema que yo conozco y alguien no, pues yo lo que voy a buscar es darlo a conocer para que entonces la gente tenga conciencia de ello, ¿no? Y yo creo que ahí entra un poquito lo que comentamos de la ética. Entonces, el darle, por ejemplo, nosotros estas pláticas, lo primero de lo que hablamos es del tema de la esperanza de vida y de que después de los 65 años de edad es probable que vivan más de 20 años y no solo 11, ¿no? Este tema creo que es parte importante. Acláralo, porque sí está complejo. Sí, o sea, básicamente lo que es la esperanza de vida es, si yo tengo un grupo de 100 personas o de 1000 personas de 65 años de edad y le doy seguimiento a cuántos años viven, pues voy a ver que en promedio van a vivir 20 y tantos años, quizá 22 años en promedio los hombres, 24 las mujeres. Si yo tomara, por ejemplo, un grupo de personas de 80 años de edad y le doy seguimiento a cuántos años viven en adelante, pues obviamente quizá voy a ver que van a vivir entre 10 y 12 o 14 años más. Entonces quiere decir que la esperanza de vida es un concepto que va aumentando conforme aumenta la edad. O sea, para cada edad hay una esperanza de vida distinta. Entonces esta de 76 años, que puede ser 75 para los hombres y 77 o 78 para las mujeres, pues es la esperanza de vida, pero repito, de alguien de edad cero, de alguien que está naciendo el día de hoy. Qué interesante. O sea, en tus cuentas, yo tengo 72 años. ¿Cuánta es mi esperanza de vida? Por ejemplo, si tú tienes 72 años, hay personas que incluso he leído en artículos, en periódicos importantes en México, que simplemente la gente, el articulista hace la resta y dice, pues la esperanza de vida del mexicano es 76, si tú ya tienes 72, pues tu esperanza de vida son 4 años, y no es cierto. O sea, es totalmente falso. O sea, la esperanza de vida de una persona de 72 años, pues seguramente son más de 10 años en promedio. O sea, quizá unos 12 o 15 años más. Aquí no tengo. Mira, aquí por ejemplo lo podemos ver. La esperanza de vida de una persona, fíjate, de una persona de 72 años de edad son 17 años para los hombres y 18 años para las mujeres, 18 años más para las mujeres. O sea que, Jerry,
Todavía tengo una buena noticia. Qué bueno. Que puede ser una buena noticia para la gente que, como tú, pues haya tenido la previsión o el hábito de ahorrar. Desgraciadamente, tú eres de las pocas personas que he conocido que han tenido ese hábito. La mayoría de la gente, desgraciadamente, pues nos gastamos pues todo lo que tenemos, incluso algunos más de lo que ganamos, y vivimos endeudados, y es algo que ojalá que poco a poco podamos. Pero a veces a mí lo que me preocupa de gente que ahorra y gente que no ahorra son los imprevistos. Sí, o sea, esos muchas veces te surgen, a mí me han surgido, y la verdad, a pesar de que he tenido una cultura del ahorro, sí me han llegado imprevistos que no tenías ni idea que podía suceder. Pues para eso precisamente se inventó el seguro. O sea, el seguro es algo que se paga, o sea, se paga una prima precisamente para cuando hay un imprevisto. O sea, esa es yo creo que la definición de seguro. Desgraciadamente en México, pues es muy común, la mayoría de la gente, o sea, si tú le preguntas, pues te va a contestar que Dios proveerá, o que sus hijos, o sea, ¿qué pasa si tienes un imprevisto en tu vida? Pues te van a contestar, pues ya Dios dirá, o ya mis hijos pues se encargarán. Ese es el problema, que Dios dirá, ya ayudar, ya ¿no? te dejó ahí tirado. Pues ¿no? Sí, y como decía, alguien me platicaba hoy en la mañana, si tenemos hijos que cuentan con los recursos suficientes para ayudarnos ya cuando seamos personas mayores, pues qué suerte, pero para los que no cuenten con esos hijos, pues sí va a ser un problema. Que quiero cerrar el programa con un tema que se me hace muy interesante. Tú dices que la nueva ley la nueva ley fiscal va en perjuicio de lo que tú soñaste, resolver un problema social, un problema que es el ahorro. El gobierno, en lugar de ponerse la camiseta primero porque debe reconocer que no tenemos la cultura del ahorro, y segundo porque va a ser un problema tener viejos sin ingresos, y en lugar de fomentarlo hace lo contrario. O sea, se trata de que eso no suceda, y yo creo que es como algún boomerang que le va a regresar al gobierno de una forma más severa, ¿no? Así es. Desgraciadamente, pues en México, pues pensamos, como te decía, a corto plazo, y entonces con tal de recaudar más este ejercicio o este sexenio, pues no nos damos cuenta de que efectivamente es un boomerang que nos va a regresar y que es en perjuicio de la gente. De hecho, por ejemplo, en una empresa que acaba de establecer un plan de pensiones para sus empleados, ahora con la reforma fiscal, pues ya quiere darle marcha atrás, y me dice, es que ustedes deberían hablar con gente de derechos humanos, porque esta reforma fiscal pues es atentatoria contra el derecho humano de la gente de tener un retiro digno en su vejez, ¿no? Pues sí, pero se me hace que esto es un problema que, en lugar de los seres humanos buscar soluciones para sociales, estamos como en contra de resolver los problemas más álgidos. Yo creo que la edad, la vejez, es uno de los mayores retos que puede tener un gobierno, ¿no? Porque, como tú dices, hay mayor esperanza de vida, pero ¿qué clase de vida, no? Claro, sí, pero como te digo, es algo que pues yo creo que la gente piensa cómo resolver asuntos durante su sexenio, y no a futuro, a mayor plazo, ¿no? A mediano o largo plazo. Pues mira, ha sido verdad muy grato platicar. Yo creo que le debe de servir a nuestro público que nos hace el favor de escucharnos estas reflexiones. Y bueno, Salvador, te agradecemos tu participación en esta aventura de el radio, cómo se vive la ética, y que para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. No, muchas gracias, al contrario, Jerry, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio sobre estos temas que creo que son muy importantes, como dices. Ojalá que sí a alguien le haya servido esto que hemos platicado, y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Gracias.
Gracias y buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Pues, ¿cómo se ve rápido, verdad? Sí.